Hola a todos, bienvenidos nuevamente a otro encuentro de Descubriendo los Misterios del Universo. Y acá estamos los tres, yo Germán, Milo, Jao, compartiendo y abriendo otra vez esta caja de Pandora de preguntas, de indagaciones, de exploraciones. ¿Y qué es lo que vamos a estar explorando el día de hoy? Chan, chan. Bueno, hola, ¿cómo están? Ger, Milo. Esto es el final de la introducción, más o menos, creo. Exploramos al principio vagamente cosas macro, en el segundo cosas micro, y vamos a vamos a hablar de un tercer elemento que para mí sucede en los dos ámbitos, en el interior y en el exterior. Y justamente es cuando se sincronizan el interior y el exterior, suceden cosas deshabituales que nos llaman la atención. Vagamente las llamamos casualidades. Y es algo que nos toca a todos, porque no es algo que leímos, escuchamos o vimos una película. Todos tenemos esas experiencias. El tema es de que algunos les llama la atención por un segundo, otros los dejan en indagación, otros profundizan, otros se entregan. Hablo de otros, pero me refiero más que nada también a mi experiencia, porque yo, yo a entregarme en algún momento y eso me llevó a experimentar un montón de cosas copadas y cosas no copadas. Entonces lo veo como algo que nos sucede y como que no está muy desarrollado. Todos en reuniones de amigos o como sea, a veces hablamos, mirá lo que me sucedió, esto y lo otro, aquello. Y creo de que ahí radica la magia, en conectar justamente el interior con el exterior de una forma sincrónica, donde se logre un proceso de nacimiento y cosecha o muerte, y te lleve a crecer. Bueno, ese tercer elemento más o menos lo dejo ahí como para que lo desarrollemos y le demos un final de ciclo de proceso, esta introducción, para con este tercer elemento poder investigar y descubrir los misterios del universo. Estás hablando de las sincronicidades. Exacto, las sincronicidades. Bueno, pero ¿qué sería una sincronicidad? Bueno, para mí una sincronicidad es tener una inquietud, meditarla, indagarla, sentirla, olvidarla, volver a la cotidianeidad y de repente sucede un hecho fuera de lo común, de causa y efecto, aparentemente, te llame la atención y ese hecho, ese símbolo, te dé la respuesta mágicamente. ¿Por qué mágicamente? Porque es inesperado, llega la respuesta, se te abre el camino, te tiran una posta, una indicación. Pero no es que vos fuiste a consultar a Google y la encontraste, no, fue una cuestión introspectiva y mágicamente viene de afuera y te llena de asombro, de energía, te entusiasma. Decís, tanto que después lo comentás, llegás al trabajo y no sabés lo que me pasó, o a tu mamá, o esto y lo otro. Y más, si lo seguís, justamente llamás a tu mamá y le decís, mirá lo que me pasó, y tu mamá te dice, no, mirá lo que me pasó a mí. Y conecta y empieza como a abrirse un camino, que la onda es continuarlo, seguirlo. Y En este, defino, sí. para mí, casualidad y causalidad son dos caras de la misma moneda. ¿Qué pasa? Cuando no podemos conectar el hecho en causa y efecto,
lo vemos como una casualidad, que justamente es algo no entendemos, pero hay una conexión y cuando inspeccionamos podemos encontrarlo. Luego, cuando estás más entrenado y te pasa una casualidad, vos ya vas conectando rápido la parte de causa y efecto. Son dos caras de una misma moneda que se complementan y depende del estado y el grado de conciencia y experiencia que se tenga. Pero también la casualidad es el hecho de la cuestión cuántica, que aparece acá y aparece allá. No es transcausal. Y para mí, en mi experiencia y práctica, la vida siempre son dos cosas en complemento. La parte visible, la no invisible y se complementan. Acá están los hechos transcausales y los causales de causa y efecto. Y los dos trabajan en lo mismo. Vos vas a trabajar todos los días, estás en causa y efecto y te suceden cosas de casualidades transcausales. La onda es llevar las dos en complemento. Mismo en nuestro grupo, en el grupo de WhatsApp, a veces nos pasa que decimos lo mismo al mismo tiempo y ahí se da también una pequeña sincronía que, bueno, es esto, listo. Si estamos diciendo así al mismo tiempo, bien, Y ahí a mí me baja una certeza. claro, claro. Milo, vos qué experiencia tenés con las sincronías, con las certezas que aparecen de esa intuición? Yo más que nada, para tratar de sumar algo a lo que dijo Jao, es hablar de algo que es la naturaleza de la vida, que tiene que ver con esto para mí, se llama paradoja. O sea, la única manera que quizás podemos comprender esa naturaleza de la vida que va más allá de la razón y de la lógica, la ciencia diría el hemisferio derecho, ¿no? Donde está la intuición, donde están todas estas cosas invisibles. Y me parece que así como nuestro camino es generar interrogantes, que son la manera de ir encontrándose, de ir encontrando eso que no se puede, que no es algo fijo, que no es algo seguro, todo lo contrario a lo que este sistema nos quiere imponer, ¿no? Eh, Justamente ir surfeando la ola del desequilibrio sería animarse a poder usar usar la paradoja para tratar de cultivar eso, la intuición, el entendimiento desde otro lugar. Quizás algún religioso o alguna persona que, hablo en el buen sentido de religiosidad, ¿no? De aquella persona que busca sinceramente el camino espiritual. Quizás ellos le llamarían fe también, ¿no? Porque es como decir, bueno, yo voy a hacer lo que esté a mi alcance con la mejor intención, voy a hacer mi mejor acción y después yo tengo fe de que el universo me va a responder. Es como que si hubiera en todo esto un emisor y un receptor y hay una relación ahí, ¿no? Que las sincronicidades y la paradoja es como que son esa cosa que es como el mensaje, ¿no? Está el emisor, el receptor y está el mensaje ahí rebotando por algún lugar y en algún momento si uno escucha va a llegar, ¿no? Es como que fe en eso sería. Y bueno, y dejo ese interrogante, ¿no? De que yo lo que puedo observar de la sociedad humana y sobre todo de estos tiempos es que nos hagamos esa pregunta, ¿no? ¿Por qué, si sabemos que todo lo que nosotros más anhelamos es invisible, que es sentirnos bien, estar bien, ¿por qué somos tan apegados a lo material, a lo visible? Primero vamos a buscar, no usamos la parábola de la simbología de Cristo, o sea que existió, no, no importa. A ver si entendemos eso de una vez, la sociedad, ¿no? Sino si nos ayuda a despertar algo, una respuesta interna, ¿no? Entonces, primero busca el reino de los cielos y todo se te dará por añadidura, ¿no? Entonces, si primero vos buscas con sinceridad tu bienestar
desarrollarte vos, tus habilidades, lo que te hagan sentirte autoconfiado en el mundo, pero no, tenemos una sociedad que nos va mayormente, porque está comprobado eso, ¿no? Que la mayoría de la sociedad no está bien. Porque primero van a buscar eso que no, pero primero tengo que buscar el alimento, el techo, el auto, y después ya es, no, y bueno, necesito 2 autos porque viste que tengo que llevar a la escuela a los pibes y mi mujer tiene que no sé. Y después ya, pero la casa de las vacaciones la necesitamos porque si no, con todo lo que trabajamos y así, ¿no? Uno va armando un mundo cada vez más material y más alejado de eso que es lo invisible que en realidad era el fundamento. O sea, vos te vas a sentir bien, no vas a tener bien. Yo puedo tener ahí muchos bienes amontonados y no sentirme bien. Está comprobado científicamente también, ¿no? O sea, tenemos actores famosos, gente hipermillonaria, todo, que se suicidan uno atrás del otro. Entonces me parece que la paradoja tendría que estar un poco más presente. Y acá nombraste también algo que coincide con el tema de la sincronicidad, que es este tema de, ok, estoy en una búsqueda, ¿no? Busco una respuesta, busco X. Si lo busco de una manera, que es, digamos, ponerle, si lo busco como me dice la tele, buscalo en el Lamborghini, buscalo en la casa en la playa, lo que sea, la búsqueda así comercial, ahí no aparece la respuesta. Y para que aparezca la sincronicidad y el encuentro este sorpresivo, porque la sincronicidad es también un encuentro donde, uy, apareció algo en donde no pensé que iba a aparecer, no racionalmente, o sea, paradójicamente encontré la respuesta en un lugar en donde sucedió, pum, como si fuese fortuito. Lo importante de no tener prejuicios es que los prejuicios te apartan de esas respuestas o mensajes del universo. Porque quizás puede venir de cualquier lado, del lado menos inesperado, pero vos le cerrás la puerta por tus prejuicios. Ahí está, ahí está. Y esto también es como si fuese cerrar la puerta a la fe, ¿no? A la estar abierto, a tener la apertura mental y decir, ah, no, yo a este no lo escucho porque no tiene un título universitario, ¿no? Lo cual sería, en realidad sería, la lógica sería inversa. Lo más sensato sería hacer lo inverso a eso. Pero, pero bueno, hay ciertos condicionamientos habituales que nos llevan a buscar las cosas, las respuestas de una determinada manera, y es cuestión de abrirse, tal vez en un acto de fe o en un acto de apertura, en un acto de sinceridad y de conexión con la vida, para abrirse a que pasen las, las sincronicidades estas o que fluyan las respuestas dentro de la paradoja. Esta, ¿cómo sería un entrenamiento para que esto suceda? ¿Cómo sería una manera para que fluir en esa... Primero, respuesta a los dos, a lo que planteó Milo y cómo puede suceder. Primero hay que entender de que tenemos que salir del estado de supervivencia. La mayoría de las personas están en estado de supervivencia y al no tener tiempo para relajarse e indagar en su interior, ponen la tele y el sistema se aprovecha de que sienten el vacío ese a llenar, entonces le venden un montón de cosas y te distraen. Cuando logras salir del estado de supervivencia, puedes relajarte e indagar. Esto le pasa a la humanidad también en estos últimos 1000 años, hasta que nos acomodamos, estamos acomodados en general, por decirlo de una forma. Entonces tenemos mucha información y podemos indagar. ¿Sirven las sincronicidades o tratar de indagar para hacerse millonario? Hay un montón de ramas que están induciendo a la gente a a entrar en ese manifestar? campo y programar Sí. para, para lograr los objetivos de la vida. A mí el primer paso que me consta es ir de a poco.
tenés una cuestión, tenés una inquietud en este momento, más allá de la inquietud de llenar el vacío y sentirse conectado. Cuando sinceramente te pones a indagar en tu interior y conectás con la pregunta correcta, podés desarrollarla, porque mucha gente, a todos nos pasa a veces, tenemos algo que nos sucede y no podemos traducir, no entendemos bien qué está pasando. Vamos a algo rápido, algunos tienen una enfermedad. ¿Por qué? ¿Por qué me enfermo repetidamente de esto? Tiene que pasar un tiempo hasta que te hagas esa pregunta, porque primero estás enfermo, vas al médico, uno te dice, entonces hasta que tomás conciencia, a ver, y decís, ¿por qué me está pasando esto? Y esa pregunta fue espontánea, fue la síntesis de todo un proceso que te tuvo que caer y vos ni la salió sola. ¿Por qué me está pasando esto? Hacer la pregunta correcta lleva a la respuesta. ¿Cómo viene la respuesta? Sincrónicamente. Uno tiene que estar atento. Al principio, capaz que te pasa por alto, pero si la pregunta realmente está bien hecha, bien formulada, la sincronicidad va a ser fuerte, va a ser un sopapo y te puede llegar a encaminar. Entonces, para que comience este proceso, hay que hacer la pregunta correcta, Total. formulada, porque vos podés tener la misma pregunta formulada de 3, 4, 5 maneras. El tema también está en el lenguaje. Nosotros tenemos un sistema operativo, un paradigma general de cómo pensar, formular, que no está en el tiempo de la naturaleza, en el lenguaje de la naturaleza. Entonces quizás formulamos la pregunta de muchas maneras, pero recién cuando la conectamos al fluir presente, porque la posta está en el aquí y el ahora, la pregunta correcta tiene que introducirse en la coyuntura, en el momento exacto del aquí y el ahora. ¿Qué hace la sincronicidad? Te da un sopapo, te pone en el presente. Depende de tu atención, tu inquietud, tu sed, hambre de búsqueda y encuentro para brindarles atención en el momento presente con la respuesta correctamente formulada en armonía con la vida y la naturaleza. Ahí está bueno esto de ajustar, o sea, yo me puedo preguntar cualquier cosa y me puede llevar a un lugar súper caótico. Digo, bueno, a ver, ¿por qué no aprendo a comer piedras? Es una boludez, o sea, no tiene sentido y me pongo a indagar en eso. No, nos están tratando de hacer que no comamos piedras y empezar a resistir con eso y enredarme solo. O sea que está muy bueno esto, porque yo puedo, de nuevo, ante la enfermedad, decir, eh, ¿por qué me pasa esto justo a mí? Y esto es algo que me pone como en un lugar de víctima, no como regodearme, ¿por qué a mí y no al otro? ¿No? O sea, o la otra, puedo decir, ¿para qué me está pasando? ¿A qué me lleva esto? O sea, ¿qué me está queriendo decir mi cuerpo? No sé, ¿ves? Son una misma situación, muchas preguntas. Y hay una que va a dar con una, que me va a llevar a un lugar de desarcimiento, a un lugar en donde se deshace el nudo en el que estaba, energético, ponele. Me va a sacar del embrollo. Otras me pueden meter más en embrollo, ¿no? Otra es, si yo me pregunto, ya, porque muchas veces en la pregunta hay presuposición incluida, que eso es nuestra creencia que está contaminando la pregunta. Por ejemplo, no sé, mira, una pregunta con una presuposición es, Jorge, ¿por qué me tratas mal? No te estoy preguntando, te estoy Me presuponiendo, estás acusando. acusando secretamente, pero a veces ni yo me doy cuenta. No, y poder desnudar de todas las creencias que tenemos a la pregunta para ver, encontrar lo que está detrás de ese lugar como si fuese oscurecido, ¿no? O sea, hay un lugar al que no estamos accediendo y ajustar la pregunta correcta es la brújula.
Sí, Puede ser, Germán, que tenga que ver con que también hay, así como hay sincronicidad de esto, ¿no? Hay una forma de sincronicidad entre lo macro, lo micro. También hay sincronicidades dentro de lo micro, que vos como profe de taoísmo, la frase que habla, ¿no? La mente, que es la intención, guía el ki o la energía, y el ki guía el cuerpo. sí. Entonces, para que haya una pregunta aguda que pueda conectar con la fuente y que venga ese rebote después de respuesta en algún momento menos esperado, tiene que haber una sincronía interna de decir, tengo intención, tengo sinceridad y estoy usando toda la llama ¿no? Las fuerzas de mi corazón para pedirlo, como con emoción, ¿no? Emotions, energía en movimiento sería, ¿no? Como Sí, total, pero esa emoción es la verdad de la pregunta. O sea, que no me la estoy preguntando porque estoy en una cuestión resultadista, sino que la sed de verdad está llena de emoción. Si es algo verdadero, cuando le decís, che, te quiero a alguien, bueno, va a tener emoción. Si se lo digo porque sé que socialmente lo tengo que decir para encajar, bueno, no va a funcionar. Pero igual esto, como para, digamos, en tu pregunta veo como un movimiento de mano, conectar con la fuente y volver en en una indagación. En realidad la indagación lo que hace es sacarme de la identificación con los pensamientos y el embrollo de la mente. Yo soy la fuente. La confusión es cuando nos enredamos con nuestra propia energía de los pensamientos que nos marean, ¿no? Y que nos ponen un obstáculo entre medio. Por ejemplo, tengo una emoción, tengo ira, ¿bien? O un pensamiento X. Entonces, tengo ira, bien, listo. Me enojo, se va el enojo. Así como viene, se va. Jorge lo sabe, ¿no? ¿No? Es así, una energía espontánea, que es una expresión que sale, un movimiento. No voy a hacer una locura también con eso, pero es así, o sea, mientras más haga esfuerzos para meterlo debajo de la alfombra, más ruido va a hacer. Ahora, con esa emoción, si la sociedad me dice, no, tenés que gestionar tu emoción y eso es una emoción negativa y entonces ya aparece un pensamiento que se opone a algo que es y empieza a hacer fricción a la realidad. Entonces, por ejemplo, pensamientos negativos, tenés que lidiar con tus pensamientos negativos. No sé, un pensamiento de, uy, no, no valgo nada, soy el peor y bla, 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 cualquier pensamiento. ¿Qué es lo Germán, negativo del pensamiento? ¿Qué es lo negativo del pensamiento? ¿El pensamiento ese, que yo piense, no sirvo para nada? ¿O el segundo pensamiento que lo etiqueta como negativo? O sea, primero yo pienso, no sirvo para nada, y después pienso, eso es un pensamiento negativo. ¿Cuál el es? que te saca libertad, el que te saca libertad es lo negativo. Ah, entonces el segundo. Entonces No, el son los segundo. dos. Son Son los los dos. dos. Lo que pasa es que nunca podemos determinar el comienzo y el final si primero el huevo o la gallina. Es Y cierto. ahí se va retroalimentando y vas creando tu realidad, porque tenés el pensamiento, no valgo de nada y después este es negativo, le diste más fuerza. Y la coherencia surge del pensamiento con la emoción y la acción. Y en cuanto repetís y le sentís la emoción y lo etiquetás y lo sobreetiquetás, terminás accionando en base a esa confusión y poder. Ahí Cuando está. retrocedes, Ahí está, dijiste esa clave que es poder, porque tenemos, o sea, tenemos la creencia previa que un pensamiento es importante. ¿No le das importancia al pensamiento de nuevo, yo uso este ejemplo. A vos te pasa porque trabajás de esto, Jorge, mira, de Georgie, o Jaudio. Uy, se me fue todo el carajo. Vas por un lugar alto, caminás por una terraza de un piso 15 y pienso, uy, acá me mato, acá me caigo, acá me mato. No le doy importancia, sigo caminando y hago lo que tengo que hacer, pum, listo, fluye. Ahora, cuando le damos importancia, decimos, ah, no, este pensamiento es importante, y yo soy pensamiento y me busco como pensamiento, listo, ese pensamiento se volvió un monstruo. Ah, y siempre, siempre manifestás la realidad. O sea,
Siempre tu mente está manifestando, o sea, es- em, siempre hay como un despliegue de manifestación. O sea, siempre hay un despliegue de manifestación. Hay un cuento hindú que cuenta el árbol que concede los deseos. A ver, Los monjes budistas dicen esto. La mente es la joya que concede los deseos. Pero no habla de cambiar al mundo esto, ¿eh? De ninguna manera. Sino de, bueno, un tipo que era muy pobre y va caminando y llega y no sabe y llega a un árbol mágico. Y el tipo sin saber, como estaba muy cansado después de trabajar mucho tiempo, se acuesta en el árbol a dormir una siesta. Era el árbol que concedía los deseos. Entonces dice, ah, qué bueno sería que aparezca una buena comida ahora que tengo tanta hambre. Y, ¡plup! Y aparece la comida. Uf, y empieza a comer. Ya el tipo tenía tanta hambre que ni se preguntó nada. Uy, qué bueno sería un poco de vino y un poco de esto. Bueno, ¡plup! Y aparece. Mágicamente aparece eso. Y listo, toma, se empieza a emborrachar y qué sé yo qué bueno sería un postre y más vino. Y empieza a emborracharse y en la borrachera dice, uy, ¿cómo llegó esto acá? ¿No será que hay fantasmas? ¿No será que está viendo fantasmas que me... Y aparecen fantasmas? ¿Entendés? Porque, porque él te concedía los deseos. Y dice, no, 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 y le empieza a dar más miedo. ¿No será que de tanto miedo me va a dar un ataque, un infarto y me voy a morir? ¡Pup! Y se murió. Ese árbol que concede los deseos es la propia mente. La propia mente con la interpretación que le hacemos a las cosas. Y ahí está nuestra manera de crear la realidad, nuestra interpretación de cómo está sucediendo la cosa. Y esto es algo que pasa, o sea, que lo vemos. O sea, yo que trabajé con pacientes que tienen ataques de pánico, ellos interpretan la realidad de una manera en la que salen afuera, salen acá a la calle, y todo lo ven alto, grande, pinchoso, muy brillante y amenazante. Están interpretando lo mismo que estoy viendo yo, pero lo interpretan de una manera en la que les resulta, me da miedo. Y esto sucede en micro con todas las cosas. O sea, vos ves una pared y para vos no es nada porque vos trabajás en la construcción, la derribás. Entonces la pared significa algo distinto que para mí o que para un escalador que va a decir, uy, esta pared tiene el ángulo para poder escalar. Entonces, esa es que ya se está manifestando en la interpretación la realidad. No en esta cosa New Age de ser un esclavo absoluto del consumo y del marketing, y manifestar tu realidad significa cumplir el sueño americano de lo que te lavaron la cabeza y te dijeron que hay que hacer y tener, no sé, la familia así, con el autito así, con todo el consumo y el deterioro del ecosistema y de los demás, porque para conseguir eso normalmente va a suceder que vas a tener que pasar por pisar muchas cabezas. Pero seguirlo de alto, eso no te vas a fijar. Esa es mi pequeña observación con respecto a el árbol que concede los deseos, la mente. Puedo hacer Sí, una acotación pequeña. Justamente lo había notado para que se vea que hay sincronicidad. sí, Cuando hablaste de interpretación, yo había notado que eh, ya que todo es interpretación, o sea, nosotros estamos acá y mientras estemos acá vamos a estar interpretando, no podemos ir y ya sabemos que nuestra verdad, no, esto es verdad, ahí hay conflicto. Cuando yo enfrento mi interpretación contra la de otro, hay conflicto. Entonces, ahí nace la responsabilidad, ¿no? La certeza de que, che, de nuevo, trayendo el hilo conductor de los otros capítulos, sí, esto de el ego y el ser, ¿no? La necesidad y los caprichos, ¿viste? Entonces, si la interpretación es una responsabilidad, hay que tratarla con responsabilidad porque la vamos a tener toda la vida. Entonces, deberíamos tomarla como algo que se trata de volverse virtuoso, intentar tener una interpretación habilidosa, ¿no? Virtuosa a favor del bienestar, porque es algo que vamos a tener continuamente, ¿no? Y de ahí lo uno con algo que
justamente todo el tiempo venimos hablando de meditación, meditación en cuanto a cada momento, como le pasa a Jao cuando tiene que subir y enfrentar un miedo como el de subir a la altura a trabajar. Entonces, vos recién justamente lo dijiste, en el momento en el que el pensamiento va a surgir. Entonces, mi decisión es si ese pensamiento le voy a dar tanta fuerza para que me haga accionar, ¿no? De una manera. Entonces, meditación como me edito. Me estoy constantemente editando para poder adaptarme de la mejor manera a la realidad que está surgiendo entre mi interpretación y la interpretación del afuera, ¿no? Del universo, que me está también tirando una situación, un teatro, una escena, y ahí hay que sacarle el jugo a eso, ¿no? De tratar de interactuar de la mejor manera. Entonces, con una interpretación siempre abierta a ser editada por uno mismo de la mejor manera. Me gustó. Técnica de meditación, medito. Otra cosa es estar en estado meditativo. Está bueno separarlo porque todas las meditaciones son técnicas para editarse. Ir adentro, frenar un pensamiento o calmar una emoción para liberarla, para luego introducir un nuevo comando. Acá tenemos un biohack natural y espontáneo que me presentó la vida. A mí no me sucedió tener vértigo toda mi vida. De chico no tenía vértigo. Puedo decir de que el vértigo me apareció después de haber sido mucho tiempo músico y DJ. Pero bueno, me lo presento y al trabajar en la altura, ¿qué hago? ¿Qué me pasa a mí? Me viene la sensación del vértigo, me viene toda la historia, pero yo tengo que ganar dinero. Tengo que estar tranquilo, tengo que tener mi bienestar para poder trabajar en el universo, en la vida, en la espiritualidad. Entonces no tengo opción de no subir. Y tuve que editarme y ser fiel y hacerlo, y lo sigo haciendo. Y trabajo con la sensación, pero en mi cabeza, loco, está todo en orden, está todo bien. Yo me fijé que yo sé de que tengo este sentimiento y no me detiene. Y lo utilizo no solamente porque tengo que trabajar, sino justamente como un hack, algo de superar esas sensaciones, siendo coherente conmigo. Eh, y lo voy logrando porque cada vez es menor la sensación. Y en eso de editarse y la interpretación, a veces creen de que la sincronicidad puede ser una respuesta final, y no es una respuesta final. Una sincronicidad o una verdad, una certeza que es subjetiva, no te resuelve las cosas. Es un paso en un proceso. Un paso, lo resolviste, viene otra indagación, otra cuestión, viene la respuesta, y si empezás a seguir el hilo, te lleva por un proceso. Ese proceso quizás no termina nunca, es el proceso de la vida. Entonces la sincronicidad nos abre la puerta a vivir la vida que vinimos a vivir en complemento con la vida mundana, material, porque una se complementa a la otra, se ayudan mutuamente. Hay que mantener la coherencia con uno en el interior y en el afuera, y entre estos dos sistemas. Justamente la sincronicidad quizás te lleva a ser millonario, porque si en el proceso de desarrollar tu vida en Claro. conexión con la misma vida Mm. y aportar, no es aportar en un ashram, es aportar en la construcción, en mi caso, es Claro. aportar en el colectivo, eh, y descubrir los secretos del universo es también decir, bajar un poco todos esos colores, todas esas velas, toda esa cuestión y llevarla en lo cotidiano, y es paso a paso, día a día,
no sé, tenés a tu hijo que está enfermo y fuiste al médico y ya hiciste todo lo que te dijeron, todo lo que te venden, lo primero que hacemos rápido y no funciona, ¿no? Entonces te haces la pregunta correcta y quizás tenés un sueño o tenés un recuerdo de una persona que te dijo tal cosa y no tenés forma de corroborarlo porque perdiste el contacto, pero eso te da un sentimiento, te da una sensación, es más, hasta te domina, como te posee, no sé, bueno, no importa, te lleva a la acción, vas, lo haces y te dio la solución. Y dijiste, esto y lo otro. Entonces, como que hay que llevar las dos cosas. Yo cuando me entregué, dejé al mundo conocido. Sí. Y no estuvo bien. Fue un buen momento de experimentación, pero justamente el otro día hablaba con Milo. Y no puede ser que sea el mal el que te lleve. Y vos dijiste, uno se enreda, pregunta así, pregunta así, y capaz de que ya empieza a flashear de que hay una sincronicidad y le busca el pelo al huevo y empieza a enredarse y en realidad te enredaste en la mente. ¿Cuál es un Si no signo? saliste, o sea, si seguís abrumado, bueno, estás enredado. Pero si saliste, Exacto, cuál es un buen signo de que hiciste, indagaste en tu interior coherentemente para lograr encontrar la pregunta o darte cuenta, hacerte consciente, porque a veces lograr la pregunta es hacerte consciente, que te caiga la chafi de lo que está sucediendo, y esa sensación siempre es una mezcla de paz, alegría y un impulso que te lleva a la acción. Cuando no cae ese sentimiento, no entras en ese estado, no es una sincronicidad, vos estás en la mente todavía, claro. dando vueltas. Entonces, Milo, a mí me gustó lo de la paradoja. Me gusta, como que encuentro paradojas en todo, trato de ver todo, e interpretarlo en sus dos opuestos complementarios que se reflejan. Entonces, te pido, a ver, si tenés vos o formulaste o encontraste un ejemplo de paradoja. Como cuando en el capítulo de Bart Simpson, ¿qué es una paradoja? ¿Se acuerdan? Bueno, si Justamente, lo quieres, malo si lo quieres y malo si no lo quieres, algo así. justamente lo que dije hoy, ¿no? Que nos pasa a todos. O sea, yo cuando hablo del mundo, de la sociedad, me meto ahí adentro. O sea, es Claro. como, coincido totalmente cuando Krishnamurti dice, yo soy el mundo. Somos una sociedad con, todavía tenemos violencia, no pudimos terminar con las guerras, a pesar de todos los tratados de filosofía y espiritualidad y todo, seguimos para adelante con el mundo tecnológico, por así decir, que es el de la razón, el del progreso, y llevamos el progreso también a la vida psíquica y sentimental, ¿no? Ahí estamos, al horno. Entonces, por ahí la paradoja era esta de ¿por qué si sabemos que todo lo invisible, es más, si me dan permiso, me gustaría leer algo muy cortito, Por favor. que quizás lo va a explicar mejor que yo, que habla también, vamos a tocar dos temas acá, la paradoja y las palabras, para también abrir esa puerta. Y después me gustaría que Germán, que sabe más de budismo, yo no lo voy a poder explicar, lo escuché, pero no lo podría transmitir. La paradoja de la que hablan los budistas, que es esto del collar de perlas, de que nosotros somos una de esas perlas y que al mismo tiempo somos el collar de perlas. ¿Sí? No lo sé explicar muy bien, pero esa paradoja me gustó mucho cuando me la contó un budista y por ahí si vos la podés explicar un poquito mejor. Pero quería leer este pequeño fragmento que dice, la lengua natal castra. La lengua es un órgano de conocimiento del fracaso de todo poema, castrado por su propia lengua. Y después dice, y nada es promesa entre lo decible, que equivale a mentir. Todo lo que se puede decir es mentira.
El resto es silencio, solo que el silencio no existe. Las palabras no hacen el amor, hacen la ausencia. Si digo agua, beberé. Si digo pan, comeré. En esta noche, en este mundo, extraordinario silencio, el de esta noche, lo que pasa con el alma es que no se ve. Lo que pasa con la mente es que no se ve. Lo que pasa con el espíritu es que no se ve. ¿De dónde viene esta conspiración de invisibilidades? Es de Pizarnik, la poesía para mí metafísica, ¿no? Porque te deja más esos interrogantes, ¿no? que ayudan por ahí a hackearse. Esa palabra de Jaume me gusta mucho porque es como que si necesitamos todo el tiempo hackearnos a nosotros mismos, significa que hay algo ahí, hay algo en el mundo que es como que nos quiere llevar hacia lo racional, hacia lo lógico, hacia olvidarnos del sentimiento, El ¿no? hábito. Hay un hábito Claro. construido también. Jao, me gustaría como tomar el ejemplo que tomaste del caso de que, no sé, si te enferma un pariente y vas a ver un médico, o te enfermas y vas a ver a un médico, y el que retomaste, el que nombraste ahí. Que parte de esta sincronicidad para que se dé, como dijiste vos, y parte ¿cómo se llama? De la paradoja es esta. Uno tiene que estar abierto a que la respuesta puede aparecer de cualquier lado. ¿Bien? Tu intuición ya te va llevando por algunos lugares sin cerrar los demás. Porque incluso aunque vayas a un médico, y esto es algo que puede pasar, o sea, vos vas a un médico alópata y si vas a 10 médicos alópatas, los 10 te pueden decir cosas distintas. Y 5 te pueden decir, che, ¿chequeaste la alimentación que estás teniendo? Y 3 te pueden decir, ¿a vos te pasó que que fuiste al hospital? ¿Te acordás cuando tuviste culebrilla? No, boludo. Estaba esperando que me des el paso para hablar y iba a citar ese ejemplo, Dale, pero contalo, contalo. lo estaba meditando porque digo, no quiero hablar tanto de Contalo, contalo, yo. contalo que está bueno. Pero encima que es un ejemplo muy bruto, porque fue muy inmediato, la sincronicidad fue súper abstracta, fue de ser auténtico. Y lo voy a contar al principio. Vivía a 2 cuadras del hospital en esa época. Unos días antes de que suceda, iba caminando, paso por la puerta del hospital y no nos damos cuenta porque no tenemos dolor, pero cuando vamos caminando nuestros brazos rozan con nuestro cuerpo. Bueno, como tenía acá al costado la historieta, y siento como un ardor. Me freno en la puerta del hospital, me levanto la remera así, miro, no tenía nada y me digo, ¿qué me está pasando? Y mi cabeza hizo... Cuando era chico, mi viejo había tenido culebrilla y me acuerdo de la escena en la cocina de mi casa que mi mamá y mi viejo hablaban de esa historieta. Volví y dije, no, tengo culebrilla. Y me asusté porque cuando era chico yo escuchaba que si se te juntaba la punta con la cabeza, te morís. Entonces me dije a mí mismo, no, no tengo nada. Me fui. A los 3 4 días me empezó a salir el salpullido y ya se veía una cosa podrida, fea, y mi pareja me dice, andá a hacerte ver. Y yo ya sabía que era culebrilla, estaba la reconcha de la lora. Bueno, voy al hospital, me acompaña mi pareja, nos sentamos, bueno, tomen un asiento, y como estaba con ella, hablábamos y hablábamos, y no me di cuenta de que pasaba el tiempo, y de repente me soy consciente de que toda la gente que estaba antes de mí ya no estaba, y mucha gente que vino después de mí ya la habían atendido también. Entonces ahí me calenté, me levanté, golpeé, loco, ¿cuándo me van a atender? No, esperá, pero hace 2 horas y dije eso, ya pasaron todo, loco, me vuelvo, me siento y me quedo re caliente, me levanto, voy, agarro y le doy una patada a la puerta del hospital y digo, loco, atiéndanme. Me levanto la remera y le digo, miren, se me está pudriendo esto, hace 3 horas que, atiéndame, ¡plá! Y viene un policía, cálmese, señor, va, va. Bueno, me sentaron y me llaman, pasá, hacia el toque.
Fui, pasé, me atendió el médico con su cafecito ahí, tranquilo. Pim pum pum, me dice, bueno, tenés herpes ostre. Esto fue hace 20 Zóster, años. Capaz que ahora ya tienen alguna cura definitiva, pero en ese no la momento me hay. dice, mira, hay un montón de tratamientos y medicamentos, pero ninguno te asegura que te vayan a curar de esto. Y yo salí así abatido, digo, la resancu, como me llama, bueno, ¿qué voy a hacer? Y voy saliendo, y cuando voy saliendo viene mi pareja y me dice, vení, vení, vamos al kiosco del hospital. El señor que estaba al lado nuestro, cuando te paraste, hiciste todo el quilombo y te levantaste la remera, me dijo, ese chico tiene culebrilla y acá no se lo van a curar. Que vaya al kiosco del hospital y hable con Mari. Fuimos, hablé con Mari y me dice, bueno, venite mañana a casa, traete 9 plumas de una gallina que vos puedas agarrarle las plumas, vos puedas agarrarle las plumas y vení a casa. Y justo teníamos un amigo que el vecino tenía gallinas. Y fui, y fui durante 9 días, 11 días. Yo le llevaba, en ese momento tenía una cocina de panadería integral, hacía granola, galletitas, papá, entonces le llevaba todos los días comida y ella me hacía todo el ritual. Y me lo curó. Liz Taylor, así instantáneo fue. Mirá qué loco que vos también, ¿ves? Como que esto no es, a todos nos sucede. El tema es potenciar con lo que dijo Milo recién, cuánta atención le das. ¿Dónde está? El sistema tiene toda tu atención en trabajar y comprar, trabajar y comprar, trabajar y comprar. El hedonismo. ¿Por qué qué tapa el hedonismo? La insoportable sensación de necesidad de poder salir la presencia, pero como no sabemos por dónde comenzar, listo, placer, placer, placer. Entonces, este es un tema importante para descubrir los temas del universo, porque nosotros acá nos estamos retroalimentando de atención, tenemos una escucha consciente, respetuosa, y tratamos de interpretar todo tal cual es, sacando nuestros filtros, y estamos potenciando. ¿Y cuál es el tema de descubrir los secretos del universo? Que el sistema sabe que tenemos hambre de saber quiénes somos, dónde estamos, por qué pasa esto y lo otro, y también te la da a los buscadores, le está vendiendo la información. Esa información tiene una raíz de verdad, porque si no, no te podrían enganchar, que vos la sentís, pero a la otra mente le está metiendo palabras, que todas las palabras son una mentira, porque la palabra es un símbolo, es una, nosotros no podemos decir bien las cosas como son, pero es una forma de traducir, interpretar y Claro. comunicarnos entre nosotros, pero todas las palabras son mentiras. Por eso mismo las poesías, las metáforas, son más lindas porque te llevan al no saber, te llevan a un campo donde vas a la sensación, vas al estar y te ponen en el presente. Entonces, por más de que, qué loco, ¿no? Porque las poesías son todas muchas cosas, pero en la esencia interpretamos los mismos. Y las palabras que tratan de definir, pero cada uno puede interpretar lo que quiera con esa definición fija. Ahí tenés una paradoja. Ahí hay una paradoja. Che, ya que nombramos el herpes zóster, me gustaría dar un ejemplo de lo opuesto de lo que es estar conectado, abierto, en coherencia y abierto a la sincronicidad. Lo, preguntaste si el herpes zóster tenía cura, no lo tiene todavía, o sea, hay un medicamento que te tienen así como un mes con el medicamento que es re duro y seguís sufriendo, no te cura nada, y además tiene efectos secundarios muy adversos, muy fuertes. Entonces, hay mucha gente, yo puedo nombrar varios casos, tengo mi amigo Danny Oil, una señora también amiga mía, que es la mamá de una amiga, bueno, varias personas que ante el miedo por vivir en incoherencia, por vivir tratando de satisfacer al entorno, viste, como totalmente desconectados de sí, se vacunaron. Y al vacunarse, porque bueno, no estás centrado, nunca hiciste un laburo interno y estás totalmente en incoherencia, vibrando en esas frecuencias, al vacunarse les dio herpes zóster como efecto secundario. Uno de los efectos secundarios es el herpes. En realidad es un deterioro grande de tu sistema nervioso, de tu sistema
inmune, como tu sistema lo descalabra, así que el orden de hongos y bacterias se equilibra un poco. Y entra en un proceso de, bueno, voy a tomar la medicación. Y estuvieron sufriendo un montón. Y además, o sea, terminan de tomar la medicación, no sé, un mes de tomar la medicación, y tienen que tomar medicaciones de nuevo porque les reventó el hígado, el estómago, y a los 3 meses de nuevo le vuelve a dar herpes. Y así, no, Oh, tremendo, tremendo. Y acá hay de nuevo, lo que es no vivir en coherencia, lo que no es vivir abierto a este flujo, hay sino un vivir refrán de la obediencia. Biblia Vivís en que lo obediencia. escuché, hay un refrán de la Biblia que lo escuché muchas veces, pero es el ejemplo que se me vino, que me bajó la nube, que dice que a los que tienen, más van a tener, y a los que no tienen, hasta lo último se les va a quitar, porque es lo que hablábamos antes. No sirvo. No sirvo es negativo. No sirvo es negativo, no sirvo para nada. Claro, Más negativo, y te vas, y te vas, y te vas, es como el árbol de los deseos. claro. Llueve y se larga, bueno, fue una pregunta al revés, pero se entendió. Sí, Entonces ahí hay un poder muy, muy importante, porque también lo que se acabó es la culpa, lo que se acabó es la queja, lo que se acabó son las excusas. Cuando vos te das cuenta, basta de culpar. Vamos a detener. Me viene un pensamiento, un shot, un disparo, como yo hablaba el otro día, ¿no? Next, pasa, cambio, no voy a pensar más de esa forma. Hay que trabajar eso. Cuando vos entrás en coherencia, entrás en el presente, ahí podés formular la pregunta conscientemente y con una actitud de expectativas, sin expectativas, va a llegar la respuesta. Ahí empezás a trabajar la sincronicidad consciente, que total. es lo más importante, es de que tenemos que empezar ya todos a trabajar de esa forma. ¿Qué pasa? A mí la culebrilla fue un biohack impresionante. Yo lo resolví desde que me di cuenta el primer día con la intuición en la puerta del hospital, alta sincronicidad, hasta que me curó esta doña, no pasó más de un mes. Y tuve 2, 3 semanas de dolor que creo que fueron de los dolores más zarpados que sufrí, porque eran miles de dolores al mismo tiempo. Yo no podía tener una sábana arriba de mi cuerpo porque era dolorosísimo. Yo reía del dolor y tuve que entrar en una técnica de meditación para poder vivir con ese dolor, que meditaba constantemente, meditaba constantemente. ¿Qué pasó? Yo me creé esa situación junto con el universo, pero sin conciencia, porque estaba en un mambo del que tenía que salir, tenía que pegar un salto, tenía que crecer en eso, tenía que desatascarme. Como no lo podía hacer bien, bueno, me vino ese sopapo. Entonces yo agradezco eso que sucedió y lo tomé como un desafío, porque tampoco era tan inconsciente. Lo tomé como un trabajo y realmente lo hice bien, porque en menos de un mes ya estaba curado, como se llama. Entonces, cuando te viene algo, cuando estás en un mambo piola, primero aceptalo y procurate encontrarle la solución, adentro y afuera. Y ahí ya cambia, salís del paradigma del de víctima y te pones en el paradigma soy responsable y voy a Total. encontrar la solución. ¿Me permitís ahí que quiero hacerle el pasaje, pasarle la pelota a Milo con haciéndote una pequeña devolución del texto de Pizarnik que leíste sobre que es una poesía y que habla de la falsedad de las palabras, hilándolo con esto de no sirvo para nada, o soy el mejor, o soy un inútil? En la búsqueda de quién somos, ningún pensamiento, todas las palabras son mentiras. Ningún pensamiento me puede decir quién soy. Ninguna palabra me puede decir quién soy. El pensamiento es algo que existe así como una mota de polvo en algo mucho más infinito que soy yo. Y no lo puede, o sea, cualquier cosa que me diga, o sea, sería un error. Acá de nuevo, volviendo a esto de Pizarnik.
Entonces, buscarme a mí, cuando nos buscamos como una cosa, me busco como un pensamiento, o me busco como, no, no, pero yo soy el gerente del banco, pero yo soy el que tiene ya este título, el que tiene esto. Me busco como cosas, me busco en estímulos, no, pero soy el que toca la guitarra. Me busco como un agente así, siempre voy a estar como una limitación. Abrirse al misterio es cuando, bueno, a ver si me abro de verdad y si estoy abierto a todo esto y todo eso está pasando, ok, hay todo este contenido que fluye, hay como un flujo. Nada, quería devolverte si te Perfecto, parece bien me esa da, lectura. Sí, me encantó. Me da la apertura para una acotación y voy a dejar unos interrogantes que están relacionados a la paradoja, ¿no? Bien, por ejemplo, uno es, ¿por qué al ser humano, cuando se lo pone entre la espada y la pared, saca lo mejor de sí mismo? ¿No? Es como una paradoja, decir, en la zona de confort, por ahí no sacás lo mejor de vos mismo, y por ahí la vida te pone en una situación que vos no te hubieses puesto, y de repente sacás lo mejor de vos mismo. Y a mí me pasó algo pequeño, voy a contar, personal, que no me da vergüenza contarlo, que estuve 3 días detenido en el juzgado y 2 días de ellos incomunicado con nadie, ¿no? Y bueno, yo justo estaba leyendo un resumen del libro del poder de la hora de Edgar Tolle. Y bueno, todo esto fue porque yo estaba realmente idealista total, pisciano total, idealista que todos son buenos. Entonces, ¿yo qué pasa? No solo hacía mis plantitas de cannabis y el aceite para un montón de gente que con un amigo regalábamos, sino que todos decían, che, mi amigo no puede tener la planta porque la mujer lo cagó a pedo y no la podés tener vos. Sí, dale, yo se la cuido. Y así como a 10 personas. De repente tenía un montón de plantas. Bueno, me pasó que por una cuestión, justo era un feriado, no sé qué, entonces me meten y quedo incomunicado. El primer día era una desesperación de decir, no, en 3 metros acá, no, no, de repente toda la libertad que yo tenía, imagínate, y hedonista, aclaro también. De repente al segundo día, cuando me doy cuenta de que no tenía nada de eso, vino algo como un relámpago, un rayo así que me hizo sentir pleno completamente. Y ahí está la paradoja, dije. Y después, una vez que lo viví, me sentí así como en éxtasis total ahí, como que no tengo más problemas, nada. O sea, era como que estaba vacío de todo, lo que me pesaba. De repente quise atrapar ese momento. Y digo, no, ¿y cómo lo sostengo? Y ahí lo empecé a perder. Y cuando salí de ahí ya era como, no, empecé ya a relacionarme con lo mundano, con mi personalidad. Y era como que me estaba esperando ahí afuera, como decir, no, ahora vení, vení. Dejá la iluminación y vení a la realidad. Y eso es una paradoja también, porque vos decís, ¿cómo en el momento en el que supuestamente no tenía libertad de espacio en lo mundano, de que no podía decidir, de que no podía elegir ir a hacerme el mate en ese momento, solo podía elegir avisarle a la gente que estaba en el Poder Judicial que quería ir al baño, ponerle. Y bueno, ahí está la paradoja, ¿no? De cómo me sentí. Y por eso lo quise traer, digamos, también como esa pregunta, ¿por qué nos ponen entre la espada y la pared y de repente salen cosas que no podríamos sentir, experienciar de ninguna manera con la razón? Y una pequeña anécdota con respecto a lo de las palabras, que va a venir en el próximo podcast, que está buenísimo, cómo nos programan con las palabras. Es que escuché de los eseños que en realidad esta forma de hablar que tenemos racional, explicando y todo, no existía antes, que antes parábola era la forma de la palabra, significaba lo que hoy es palabra. Y se hablaba así, todos hablaban así, todos buscaban, entonces te tenías que detener, ir para adentro y tratar de unir algo entre lo que querías decir, lo que querías intencionar, un sentimiento, y entonces todo fluía como de la nube orgánica, y por eso Jesús tiraba parábolas y todos los sabios, y se dice que todos antes hablaban en parábolas o se quedaban callados. Bueno, Solamente. perfecto, bueno. perfecto. Porque en realidad es un error
porque las palabras son una mentira, no definen exactamente, pero tampoco es un error, porque es lo que hay. Y quizás la palabra no es lo que el error, sino la forma en que conjugamos las palabras. Porque justamente, ¿qué es, qué es lo contrario de parábola? ¿Cómo es la forma de hablar normal que tenemos? Prosa. O más que nada, la forma legal, cotidiana. No es parábola. Parábola es más metáfora, poesía, porque lo que estás transmitiendo es ese sentir, ese conocimiento silencioso usando esa forma de comunicarte. En una época yo decidí que había que hablar mal, por decirlo mal. Y yo ser how. Hay otra forma de conjugar. Eso abre la conciencia al simbolismo. La vida habla a través de símbolos. Fíjense de que ahora muchas cosas las expresamos con emojis y con stickers. No Sí. hace falta escribir. Y lo sentimos. No importa cómo vos lo traducís con palabras para vos. Es la telepatía también. A veces vos ves una persona y yo a veces estoy trabajando y uno está lejos y le hago un signo, es más, o me hace una pregunta y lo mirás y ya está, y ya dijiste todo. Y el otro lo captó. ¿Por qué? Porque están los dos, no es que uno hay que suprimir a uno para el otro, por decir, dejo el mundo mundano y cotidiano y me voy al mundo espiritual. No, son los dos en complemento y acá son las dos. Entonces, ¿cómo captamos? Yo estoy cuestionando últimamente que el sistema operativo en el que trabajamos está basado en el ser o no ser. Yo soy el espíritu. Para mí es mentira, es algo muerto, fijo. En cambio, la parábola o el lenguaje para comunicarte con la vida, yo estoy siendo el espíritu. Porque la vida es un presente continuo, siempre es un proceso que se va desenvolviendo. Entonces, cuando nos queremos reeditar en técnicas de meditación y lo hacemos con pensamientos en yo soy, no surten efecto. Y toda la gente está diciendo yo soy amor, yo soy amor. No, yo estoy amando. Claro. El gerundio. Hay que, hay que cambiar. El sistema, ¿qué hizo? El sistema sabe de que la humanidad es un proceso y que va a nacer, se tiene que desarrollar y un día va a morir. Ellos intervinieron para tomar poder de ese proceso, confundiéndote y haciendo que tu atención esté siempre en el ser y no en el estar. Entonces te mantienen ahí trabajando, un día se va a morir la humanidad. Y ese es el gran misterio, ¿no? ¿Por qué estas familias, me voy para el otro lado, por qué estas familias con estos linajes tan milenarios, si todos mueren, por qué están tan fervientes y crearon sociedades secretas, códigos? El sistema legal es otro tipo de lenguaje que es mucho más engañoso, pero está lleno de metáforas y de parábolas, porque persona no significa vos, yo, esto y lo otro. Persona es una corporación, es una ficción. Y hay un montón de palabras que se usan las mismas, pero tienen otro significado simbólico y así también engañan y hacen todo su chamullo, ¿no es cierto? Eh, entonces me parece de que hay que aprender a trabajar en metáforas, en simbolismo, para poder ir descubriendo y comunicándote. Buenísimo. Buenísimo. Bueno, sentí esto como una invitación para el próximo podcast y como un posible cierre. ¿Vos qué decís, Sí. Milo? Yo les dejo una pregunta. A Tengo ver. muchas preguntas, soy totalmente la incertidumbre misma. Y que también es paradójico, ¿no? Todo esto, que somos uno, supuestamente, ¿no? Somos uno. Y también somos individuos. Ahí tenés paradoja, ¿no? Somos conocedores de cosas, pero convivimos con la incertidumbre constantemente.
Entonces yo dejo esta pregunta a los dos, ya que estamos hablando de sincronicidades. Esas sincronicidades, ¿no? Para volver a esto de que puede haber algo foráneo, que también así como está eso que nos conectamos con eso que nos va llevando a descubrir el propio ser y el camino, también puede ser que haya algo que justo en algún momento nos puede hacer creer que es una sincronicidad y en realidad es justo un mensajito del demiurgo ahí que nos dice, no, mira, esto es una intuición y vas por ahí, tucu, 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 plum. Y a raíz de eso, el otro interrogante es, puede ser que sea el demiurgo o puede que quizás la sincronicidad te quería pegar semejante cachetada, como me pasó a mí, para que madures, para que te reencamines también, ¿no? O como le O pasó a todo es Jorge, que la mente, sincronicidad lo llevó a obligarlo a estar en estado meditativo, ¿no? Por el tema del herpes. o todo es mente, o hay una instalación foránea que está en complemento, supuesta oposición con tu corazón, con el conocimiento silencioso, con tu conexión a la nube orgánica, al todo, al campo cuántico, a Dios, al universo, y estén jugando, o todo es mente, o puede ser también que sean las dos cosas en complemento. Porque, viste, dos, ta, cuatro, plim, pam, 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 Claro. es toda una locura. ¿Y qué onda? El observador observado y el que observador que observa todo ese proceso. Y en la incertidumbre están todas las certezas. Hermoso, hermoso. Bueno, nos quedamos con esto. Y bueno, estamos hasta acá en este podcast. Hasta el próximo, que ya dejamos muchos temas abiertos. Y bien, gracias. 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 Milo, Hasta luego, chao, chicos. hasta Gracias. la próxima.